ginecológico y de mama, por un lado, y de voces expertas en la curación y en el trabajo médico especializado, por otro, que a través de esta videoconferencia nos van a relatar cómo se vive por las mujeres en tratamiento o supervivientes oncológicas esta doble amenaza a sus vidas y de cómo viven los profesionales de la medicina su trabajo bajo la presión de esta pandemia. Por eso, desde la Consejería de Acción Social y Familia, y en especial desde el Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, hemos querido dar soporte y sumarnos a esta iniciativa que parte de la Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario, ASACO, y de la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama, AMACGEMA. Hemos elegido el formato de preguntas recogidas a pacientes y a supervivientes oncológicos que irán dirigidas a médicos y médicas. Se encargarán de esta labor Soledad Bolea, buenas tardes, vicepresidenta de la Asociación ASACO, y María José Rivas, buenas tardes, presidenta de la Asociación AMACGEMA. Y responderán a estas preguntas la doctora Ana Herrero, que es médico-oncóloga del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, el doctor Ramón Boira, médico de familia y miembro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la doctora Reyes Ibáñez, médica jefa de sección de oncología radioterápica del Hospital Universitario Miguel Servet. Vaya por adelantado mi agradecimiento por vuestro interés, vuestro conocimiento y vuestra implicación. Como señalaba al principio, esto va a ser una sinfonía de voces que expresan un anhelo y un derecho por el que debemos de velar, que es la salud de las personas, la salud de las mujeres. Y otra de las acciones que adelanto que se han programado han sido unas píldoras de bienestar en forma de podcast. Talleres que son una propuesta para el autoconocimiento de la salud psicológica que está interconectada con tu bienestar mental y físico. Se proponen en ellas algunas reflexiones y sobre todo ejercicios prácticos para poder trabajarlo. Todas estas acciones vienen con la finalidad de sensibilizar para reconocer y proteger nuestra salud, entendida como un derecho y tomando como referencia la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que señala que este derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental, psicológico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar. Muchas gracias a todos por vuestra presencia esta tarde aquí. Estoy segurísima que va a ser una tarde muy instructiva y enriquecedora. Comenzamos adelante. Gracias. Bueno, Soledad. vamos a... Vale. Gracias, consejera. Y gracias también a Ana Gaspar, como jefa de servicio de la Casa de la Mujer, que habéis hecho posible que estemos aquí en esta charla, ¿no? En primer lugar, deciros que yo quiero empezar con una frase del cantante Poveda: de qué manera agradeceros que veléis por nuestra salud, ¿no? Porque en este momento y siempre estáis ahí, ¿no? Entonces, daros las gracias, y la mejor manera es con el respeto, con la valoración y con saber que estáis ahí siempre dispuestas a comunicaros con nosotros, ¿no? Muchas gracias de verdad a todos los profesionales, al celador, al auxiliar, al de la limpieza, a la enfermera y a los médicos, porque en estos momentos y siempre sois piezas claves para la salud de las mujeres y de los hombres, pero en general hoy vamos a hablar de las mujeres, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Hemos abierto este tema porque ya sabéis que con la pandemia no pudimos hacer el ciclo que teníamos con AMACGEMA programado, y insistíamos también que no se podía suspender las cosas, tenemos que hacerlas de otra manera. Afortunadamente, los medios de comunicación nos facilitan otro tipo de hacer las cosas, y yo creo que la información, la comunicación, el poder expresar y desahogarse facilita mucho también el bienestar y la salud. Por eso os agradecemos mucho esta charla, ¿no? Vamos a hacer un sistema que va a consistir en hacer primero unas preguntas generales muy amplias, que ahí cada uno de vosotros puede aportar todo lo que queráis, y luego haremos preguntas concretas ya de las pacientes, tanto de cáncer de ovario como las pacientes de mama, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque siempre pensamos
que las que ya hemos padecido cáncer hemos sufrido una crisis. Hay una incertidumbre, sí que es verdad, pero en cierta manera hemos pasado ya la incertidumbre. Ahora la incertidumbre se ha ampliado a toda la población, pero con una buena información y aclarando las cosas también podemos aprender, tener un aprendizaje, aprender a aceptar que no podemos controlarlo todo, sino que las cosas son como son y tendremos que vivir con esa incertidumbre y, si es posible, pues hacernos más fuertes, ¿no? Como se suele decir, hacernos más resilientes. Entonces, este es el objetivo de la charla y vamos a empezar pues con las preguntas generales. Sobre todo, la primera, que es de obligación, es cómo habéis vivido este estado de alerta, cómo se ha organizado los hospitales, sobre todo pues el Servet, que en concreto lo tenemos aquí, pero bueno, podéis hablar también del clínico porque también lo conocéis, y de qué manera se ha organizado pues esos paseos para que los oncológicos puedan ser atendidos sin miedo al contagio, ¿no? Entonces, bueno, si quiere puede empezar la doctora Herrero o la doctora Ibáñez y luego a continuación mm, el doctor médico en primaria, el Ramón Oría. Hay que darle al micro. Sí, que le doy, que se me había olvidado. Como me has nombrado a mí la primera, te contesto yo, te digo un poco cómo lo hemos vivido en el Servet y qué es lo que hemos hecho. Pues al principio lo vivimos con incertidumbre, con una sensación de un cierto temor a ver qué es lo que había pasado, pero desde luego la prioridad siempre ha sido que nosotros teníamos que mantener el tratamiento de los pacientes oncológicos. Esto no podía pasar. O sea, no podíamos dedicarnos a atender otro tipo de pacientes y dejar a un grupo muy importante totalmente desatendido. Entonces, ahí fue el esfuerzo y el temor nuestro de que en un momento dado se pudiera haber resentido la asistencia, pero no ha sido así, ¿eh? Nosotros el hospital de día ha estado trabajando al completo en todo momento, no se ha suspendido ningún tratamiento y la planta de oncología se trasladó a un sitio más seguro del Hospital Miguel Servet, en concreto al edificio de traumatología, donde se trasladaron también otras especialidades, con el fin de mantener a nuestros pacientes lo más aislados posibles de un posible contagio. El hospital de día se mantuvo en su sitio porque resultaba muy difícil reubicarlo, pero intentando mantener las máximas medidas de seguridad. Y con respecto a las visitas o las revisiones de pacientes que están curados y están exclusivamente en revisiones, pues para intentar evitarles el tener que acudir al hospital y asumir el riesgo de entrar en contacto con este virus, se han realizado las revisiones por vía telemática o por teléfono. Es decir, los pacientes se hacían sus pruebas y nosotros les llamábamos por teléfono, les preguntábamos un poco en qué situación se encontraban, cuál era el resultado de las pruebas y si todo estaba correcto, pues ya les gestionábamos la siguiente visita con las pruebas correspondientes y todo se ha hecho enviándolo por correo y por teléfono. Pero los pacientes que necesitaban un tratamiento, pues una quimioterapia intravenosa, venían al hospital de día y se le administraba. En cuanto a los pacientes que llevan tratamientos orales que tienen que recoger en la farmacia, la verdad es que agradecer a la farmacia del hospital y yo creo que también a la Cruz Roja, que es la que se ha implicado, porque los tratamientos orales se podían llevar al domicilio del paciente, ¿eh? Se realizaban las analíticas y si todo estaba correcto y necesitábamos suministrarle una medicación que es de dispensación hospitalaria, pues en vez de tener que venir el paciente a recogerla, se le enviaba a su domicilio. Entonces, bueno, pues desde nuestro punto de vista yo creo que hemos superado esta crisis de una forma razonablemente exitosa, ¿no? Y bueno, ahora estamos intentando retornar la normalidad, ¿no? Esto es lo que Bueno, podía ahora la decir por doctora lo que Ibáñez. respecta a mi servicio, oncología médica. Muchas gracias, doctora Herrero. La doctora Ibáñez. Sí.
Hola a todas, a todos, encantada de estar de nuevo aquí, Sole. Pues muy parecido en lo que serían las líneas muy comunes o la estrategia que seguimos a la oncología médica. En nuestro caso, el principal objetivo inicial fue mantener al 100% los tratamientos de aquellos pacientes que estaban en radioterapia. Y para eso lo que realmente nos preocupaba era protegerles, de tal manera que establecimos un sistema de cribado que ha sido muy efectivo en la puerta de entrada del servicio. Tuvimos durante 8 horas por la mañana y 8 horas por la tarde y muchas tardes, noches, hasta las 12 de la noche, a una enfermera que a todo el paciente que llegaba se le hacían las preguntas pertinentes y si había cualquier sospecha de enfermedad COVID, pues se le realizaba al paciente directamente la PCR, pues para facilitarle el no tener que asistir a algún otro nivel o algún otro parte del sistema. Nos preocupaba tremendamente mantener lo que son los aceleradores y en esto lo hago extensivo al Hospital Clínico Universitario. Nosotros en este momento trabajamos con un sistema de gestión única, es decir, somos un solo servicio que da cobertura a todo Aragón y por tanto estamos trabajando de forma homogénea. Entonces, lo que cuento del Servet es exactamente igual también en el Hospital Clínico Universitario. Los pacientes, por tanto, lo que tenían era la tranquilidad, la seguridad, y así nos lo manifestaban, de que estaban siendo muy cuidados. Establecimos más tiempo de tratamiento entre paciente y paciente para poder realizar la limpieza de las mesas de los aceleradores o de los escáneres, una limpieza más exhaustiva, y también se facilitó en todo momento la conexión telefónica con la consulta de enfermería. Respecto a lo que son las consultas externas, lo mismo que comentaba la doctora Herrero, hemos realizado mucha consulta telefónica. Yo aquí sí que quiero transmitir que el paciente o las pacientes, lejos de sentirse peor por no poder venir al hospital, nos transmitían de forma continuada el profundo agradecimiento de poder estar hablando con nosotros, ¿no? Que estaban muy satisfechos también de esa atención y que entendían perfectamente que evitáramos el que vinieran sobre todo en los momentos de máxima contagiosidad de la enfermedad, ¿no? Y básicamente estas son las dos grandes cuestiones: protección al paciente y garantizarle el tratamiento no solo al 100%. Hemos trabajado toda la Semana Santa para que los pacientes pudieran ir acabando los tratamientos. Es decir, que hemos estado ahí pues como si no hubiera pandemia a la hora de ofrecer los tratamientos, pero con el máximo esfuerzo para que el paciente se sintiera seguro. En primera línea. Muchas gracias, doctora Ibáñez. Y ahora, en atención primaria, el doctor Ramón Borilla, que nos cuenta de la experiencia que también ha sido como un efecto de entrada y de choque de primer contacto, ¿no? Pues muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. En especial, pues me gustaría saludar a todas aquellas personas que han sufrido directa o indirectamente los efectos de la pandemia, ya sea a ellos o ya sea a los familiares de estas personas. A nivel de atención primaria, pues lo que hemos intentado mantener desde el principio y hemos fomentado un servicio que nosotros ya venimos llevando a cabo desde hace años, que es la demanda no presencial. Hemos garantizado siempre un doble circuito, un circuito respiratorio y un circuito asistencial normal para todos los pacientes. Entonces eso se hacía mediante un triaje a la entrada del centro de salud, un triaje telefónico que desviaba la demanda hacia uno de los circuitos, el circuito limpio y el circuito sucio. Y fundamentalmente pues hemos intentado mantener una demanda no presencial a través de visitas telefónicas. En el caso del paciente oncológico, fundamentalmente ha sido pues intentar identificar al paciente vulnerable. El paciente vulnerable pues por inmunodepresión o por comorbilidades, que poco a poco pues era el que el COVID-19 podía efectuarle una mayor afección.
Esto es muy importante pues porque a nivel de atención primaria ha sido, como para todos, ha sido un auténtico tsunami lo que hemos vivido durante estos meses. La epidemia de SARS, de COVID-19, pues surge en China en el mes de enero. Lo vemos como algo muy lejano, vemos cómo se va acercando a Italia, pero aquí, pues bueno, pues sí, tomábamos algún interés, intentábamos conocer un poquito, pero a partir del 13 de marzo nos encontramos de la noche a la mañana pues que tenemos un confinamiento social y la misma alarma que tenemos nosotros pues se ve total y absolutamente multiplicada por la que puede y el temor que puede tener la población en general y sobre todo pues el paciente vulnerable, y dentro del paciente especialmente sensible y vulnerable está el paciente oncológico. Entonces, nuestra misión pues ha sido apoyar, dar ánimo y sobre todo aconsejar, ¿no? Y transmitir la información más cierta y más veraz que podamos hacerle al paciente. Se han disparado el número de procesos de incapacidad transitoria pues por paciente vulnerable, que se ha intentado proteger en la manera de lo posible en todo, fundamentalmente a este tipo de paciente, y en ningún momento pues, se ha suspendido pues, el tratamiento a pacientes paliativos. Nuestros servicios de paliativos, de atención domiciliaria han seguido funcionando normalmente y hemos intentado pues, dar ese apoyo y esa calidez que desde atención primaria, por su accesibilidad, mucho más accesible que pueda ser la atención especializada, pues en cualquier momento pues haciendo seguimientos telefónicos semanales a estos pacientes especialmente sensibles. Conforme la pandemia ha ido evolucionando, pues hemos dispuesto de mayor número de medios. Inicialmente los medios diagnósticos, como era la PCR o los test serológicos, pues se reservaban para los pacientes más graves, para el paciente que acudía a urgencias, y conforme han ido evolucionando las semanas y los días, pues ha habido una mayor disponibilidad de medios diagnósticos y ya desde atención primaria, pues en estos momentos, pues la PCR está al alcance de cualquier médico de atención primaria, al igual que los test de diagnóstico rápido e incluso los test ELISA de estudio inmunitario. Muchas gracias, doctor Borilla. La siguiente pregunta es sobre qué cuidados, tanto cuidados o consejos de los médicos como autorresponsabilidad de los cuidados de una misma es necesario para, siendo una mujer oncológica, con tratamiento oncológico, evitar el COVID, ¿no? Eso yo creo que también la podéis contestar los tres, ¿no? ¿Qué tipo de cuidados y de alimentación de todo tipo que veáis, pero a la vez qué tipo de autocuidados y de responsabilidad de cada uno para evitar el contagio, ¿no? Si quieres, empieza. Pues bueno, si quieres, continúo. Fundamentalmente las medidas no difieren de las medidas que tiene que tomar la población general. El principal medio de transmisión del paciente del COVID-19 es a través de las gotitas respiratorias, las gotitas de flujo. Entonces, fundamental la higiene de manos y la distancia social. Y a eso pues hay que sumarle pues también el uso de mascarilla. Entonces, las recomendaciones que hacemos a la paciente oncológica son las mismas que se le puede hacer a cualquier otro tipo de paciente vulnerable o sensible. Es decir, guardar las medidas de protección social, el contacto como máximo o por encima de 1 metro, el uso de mascarilla y sobre todo la higiene de manos y la higiene de superficies. Por eso es fundamental en las consultas, tanto de atención primaria como de atención especializada, la separación, evitar las aglomeraciones,
Como bien decía Reyes, eso nos obliga a un nuevo modelo asistencial con separación de los pacientes, no pueden estar juntos, no pueden ir con acompañantes. Las salas de espera, pues tiene que haber 2 asientos libres por cada paciente que está en la sala de espera. Entonces, ese tipo de cambios son los que nosotros más hemos ido concienciando y educando a la población en ese sentido. Supongo que Ana y Reyes tendrán la misma opinión. Sí. A ver, Ana. Pues yo totalmente de acuerdo, vamos, que en general los pacientes oncológicos ya son pacientes que están especialmente sensibilizados con el riesgo que pueden tener de contraer una infección y en este sentido, bueno, pues les han dado las pautas generales sobre el modo de transmisión del virus y las medidas para tratar de evitar un contagio, que son las que ha comentado el compañero, pues mantener la higiene, la distancia social, evitar aglomeraciones. Y nosotros también en nuestras unidades hemos intentado mantenerlas en la medida de lo posible, ¿no? Intentando evitar un número elevado de acompañantes, espaciar un poco más a los pacientes, pero en general yo creo que nuestros pacientes están especialmente instruidos para evitar los contagios de cualquier tipo y han resultado pues, ser pacientes muy, muy disciplinados, diría yo. Doctora Ibáñez. Sí, yo quizá pues añadir a lo que ellos han dicho la dificultad a veces estructural que tenemos en estos hospitales que tienen ya tantos años, también ocurre con los centros de salud, donde no tenemos mucho espacio físico. Entonces, para garantizar esa protección a los pacientes, que estén cómodos en las salas de espera y poder también los profesionales trabajar guardando las distancias, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos en salas de planificación de radioterapia y a lo mejor estábamos 8 o 10 profesionales trabajando todos juntos. Pues bueno, nos hemos desdoblado en turnos de forma voluntaria pues para proteger también a los equipos y a los pacientes. Quizá un poco al hilo de lo que decía Ana, pues en las pacientes oncológicas que son en general pacientes muy sensibilizadas, que leen mucho y que se corresponsabilizan en los cuidados, pues bueno, insistir en que como siempre una buena dieta mediterránea, que es la que ha demostrado tener o ser un factor de protección real de algunas neoplasias como el cáncer de mama o el hecho de hacer ejercicio físico. O yo, por ejemplo, estos días tengo que deciros que he tomado más vitamina C o he tomado más naranjas, que pues un poco pues, con esa intención de contribuir a mantener el sistema inmune. Pero fuera de eso, yo creo que como cualquier otra persona, pues los cuidados que hemos comentado de distanciamiento social, de mascarilla cuando este no es posible, aunque ahora ya sabéis que es obligatoria, y bueno, pues limpieza, higiene y poco más. Y Luego responsabilidad social. Desde la parte psicológica que a mí me toca, el tener una mente con un buen pensamiento que no te lleve a los miedos y que el miedo se apodere de ti, ¿no? Eso también es importante. Bueno, ahora viene otra que es esta es sobre todo para la doctora Herrero y la doctora Ibáñez, sobre las innovaciones. Sabemos que en el Servet están siempre innovando, y en el clínico también, que los tratamientos siempre se intentan estar a la última para curar a los pacientes y que en ginecología y en mama se ha hecho en el servicio de oncología radioterápica también un gran esfuerzo en estos momentos y están a la vanguardia de muchos temas. Entonces, contarnos, por una parte, cómo están los tratamientos a nivel oncológico y si hay alguna novedad en lo que es estos años. Hay un tema que también, pero que no vamos a entrar en debate, que una paciente ha dicho que hay productos de tratamiento oncológico que se pueden dar en unas comunidades y en otras no. Pero bueno, esto es otro tema que también no sé si vamos a entrar ahí. Yo creo que lo importante es ver cuáles son en estos momentos los tratamientos más eficaces y que están funcionando, ¿no? Los novedosos. La doctora Herrero.
Bueno, pues como tratamientos novedosos, yo creo que son tratamientos en este momento conocidos. Tenemos fundamentalmente a nivel ginecológico tratamientos antiangiogénicos, inhibidores de PARP. Estos tratamientos ya estaban disponibles desde hace unos años y quizá lo que está cambiando es las indicaciones de uso, que hasta ahora pues, se usaban en recaída, estamos empezando a tratarlos en primera línea. En algunos casos, bueno, en muchos casos los tenemos que pedir todavía porque no están aprobados y los pedimos individualmente para cada paciente cuando así es necesario, pero en líneas generales, salvo estos cambios de posicionamiento en el momento del tratamiento, pues los tratamientos disponibles son los mismos. Con respecto a innovación, una cosa que no hemos comentado es los ensayos clínicos que tenemos abiertos en el Hospital Miguel Servet, pues durante el momento de la crisis más aguda, se cerró el reclutamiento de los ensayos y a mí me pareció una medida sensata porque el hospital tenía que hacer un esfuerzo, tenía que prepararse para un esfuerzo tremendo y que no sabíamos hasta dónde iba a llegar el pico de la pandemia y no podíamos garantizar el mantener una asistencia tan rigurosa como exige un ensayo. Eso sí, las pacientes que ya estaban incluidas en el ensayo se ha mantenido el tratamiento sin ningún problema. Y el cierre del reclutamiento del ensayo no significa que esa paciente se haya quedado sin tratamiento, significa que la paciente ha sido tratada con un tratamiento estándar. Entonces, yo esto es lo que quiero decir con respecto a la innovación. En este momento, nuevamente, los ensayos han reabierto su reclutamiento y estamos trabajando con absoluta normalidad. ¿Y en radioterapia oncológica? Bueno, pues en este momento distingo lo que sería cáncer de mama y cáncer ginecológico. En el cáncer de mama sí que hemos alcanzado ya el objetivo que nos habíamos propuesto hace 5 años y es que desde la equidad toda mujer diagnosticada de cáncer de mama precoz pudiera ser tratada con cirugía conservadora y radioterapia intraoperatoria en cualquier hospital de la comunidad autónoma. Y esto ahora mismo es una realidad para todos los hospitales de Aragón. Decir que ha sido un trabajo en equipo de cirujanos, físicos, oncólogos radioterápicos y que solamente hemos dejado de viajar si los quirófanos estaban cerrados en los hospitales periféricos. Pues, de tal manera que en el momento que se han empezado las cirugías nos hemos incorporado también para poder hacer el tratamiento combinado. Y respecto al cáncer ginecológico, decir que no se ha parado afortunadamente en ningún momento. Prácticamente las cirugías se han mantenido durante toda la crisis y lo mismo con la radioterapia que llamamos braquiterapia. Y bueno, a mí me gustaría transmitir que toda crisis, pues como bien sabemos, lleva implícita una oportunidad y en el caso de la braquiterapia, pues nos ha servido para plantear la puesta en marcha de un tipo específico, que es la braquiterapia intersticial, que sirve sobre todo para el cáncer de cérvix, de cuello de útero. Hasta ahora estábamos mandando a las pacientes al Hospital de Navarra para realizarla, pero a partir de hoy nos han confirmado ya en el Hospital Clínico Universitario que nos dan pues pista libre para poder realizarlo aquí ya en Zaragoza, concretamente en el radioquirófano del clínico. Y respecto al cáncer de mama, pues decir que de acuerdo con toda la comunidad científica española y sobre todo el grupo de investigación en cáncer de mama, nos pusimos manos a la obra para digamos, llevar a la práctica clínica lo que eran los resultados de varios ensayos de no inferioridad, que luego sí explicaré si alguien tiene dudas, lo que quiere decir, para poder ofrecer tratamientos de radioterapia óptimos en situaciones de pandemia. De tal forma que sabemos que aplicando el software adecuado para la planificación de la dosimetría del cáncer de mama, en este momento podemos tratar el cáncer de mama, la radioterapia, hacerla en 5 días, de lunes a viernes, cuando veníamos realizándola prácticamente ya en el 100% de las pacientes en 15 días, en 3 semanas, pero muchas de vosotras recordaréis
que hace 3, 4 o 5 años estábamos tratando con 25 y 30 sesiones. Por tanto, esta crisis nos ha permitido poner en marcha cosas mucho más rápidamente, ¿no? Que creo que son cuestiones que ya han venido para quedarse. Yo resaltaría esas 3. Bueno, pues yo felicidades, y porque yo creo que muchas mujeres lo van a agradecer, sobre todo las que se les puede diagnosticar ahora o las que están en tratamiento, ¿no? Bueno, pues como luego voy a dar paso ya a María José, quería preguntar al doctor Boria un tema que siempre preocupa a las pacientes de cáncer de ovario, que es el estadio tan avanzado que se coge siempre. Sabemos que los síntomas son difíciles, pero a ver si podemos ver alguna luz para que esas personas que llegan con una serie de síntomas, como sabemos, ¿no? Pues la inflamación, la presión de ganas de orinar o otros tipos de síntomas, y que se repiten a lo mejor a la semana siguiente o a la semana siguiente, el poder descubrir antes ese diagnóstico para poder salvar más vidas, porque ya sabéis que el cáncer de ovario todavía es más del 50% de las personas que no sobreviven, ¿no? Entonces, ¿cómo está todo lo que es el protocolo? Y si tenéis algún obstáculo para en un momento determinado hacer una ecografía o hacer unos marcadores tumorales, sobre todo pues para mejorar la salud de la paciente y para salvar vidas, ¿no? ¿Cómo está este tema? Bueno, ¿Avanza un poco? bueno, Soledad, desgraciadamente el cáncer de ovario, pues el diagnóstico fundamentalmente es incidental. Nos encontramos a la paciente con un cáncer de ovario pues por otros síntomas diferentes que vienen asociados a la enfermedad. El diagnóstico precoz del cáncer de ovario pues no está arreglado, como puede ser pues, los programas de prevención del cáncer de mama, que se dan entre los 50 y los 65 o 69 años, o las campañas que hay para el diagnóstico precoz del cáncer de cérvix a través Colon. pues, de las citologías o del estudio del virus del papiloma humano. Estas medidas, pues, sobre todo en el cáncer de mama, han disminuido la mortalidad por cáncer de mama y la incidencia, aunque también han aumentado otros problemas como es el sobrediagnóstico, bueno, y la iatrogenia. Pero en el caso del cáncer de ovario, desgraciadamente no hay unos criterios de diagnóstico precoz. Desde el punto de vista de la atención primaria, la única manera es sospecharlo. Y es sospecharlo en la clínica, pues por las franjas etarias en que se produce, pues no confundir cualquier dolor pélvico pues, con una alteración menstrual sin más, intentar investigarlo de una manera pues, más intensa y más profesional. Nosotros pues tenemos al alcance pues, la ecografía normal. La ecografía transvaginal es mucho más sensible y específica, eso está en manos del ginecólogo. Y luego los marcadores tumorales, el C125, pues bueno, es un marcador que allí está, pero está demostrado que no es un marcador que sea especialmente útil porque da muchos falsos positivos y no se puede estandarizar como se ha podido hacer con el PSA o con otros tipos de marcadores tumorales. Lo fundamental es que el médico de atención primaria sepa que pues, el cáncer de ovario es la quinta causa de cáncer en la mujer, que los diagnósticos los estamos llevando a cabo ya en estadios avanzados, cuando hay una obstrucción intestinal, cuando hay un derrame pleural, cuando hay una invasión a distancia, unas metástasis y muchas veces pues, unos síntomas evidentes. Cuando estamos repasando los casos vemos que han pasado desapercibidos o que se han interpretado pues, como una alteración menstrual sin más o un dolor pélvico sin más. Y bueno, pues tenemos que hacer un seguimiento especial. Yo también me inclinaría también ahora, cada vez estamos mirando y buscando más
las causas genéticas del cáncer, agrupaciones familiares que hay, que tenemos que ser especialmente sensibles y en los tipos de tumores de ovario, que los hay, igual que también hay de cáncer de mama, con una agregación familiar, y buscando en esos casos, y sobre todo pues a intentar hacer una atención pues de calidad y buscar por fundamentalmente esos síntomas precoces que nos hacen que los métodos diagnósticos fundamentales pues sea la ecografía, hacer el uso de la ecografía para intentar diagnosticarlo. Bueno, pues yo tengo ya la última pregunta y paso a María José, que es sobre el consejo genético. Esto es para la doctora Herrero. Dice, me preocupan mis hijas. ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Es importante hacer el consejo genético? A ver, yo quería, lo primero aclarar, más que consejo genético, porque esto se presta un poquito a confusión, consejo de cáncer hereditario. Porque, claro, estudio genético, todos los cánceres son genéticos, pero no todos son hereditarios. Lo que quería decir es que en estos momentos a toda paciente diagnosticada de un cáncer de ovario se le hace un estudio de mutaciones de predisposición para cáncer de ovario hereditario. Y a las pacientes que teníamos en seguimiento, aunque ya lo hubieran pasado, también se lo hemos hecho. A raíz de esto, si se detecta que existe una mutación familiar, pues aparte de tenerlo en cuenta de cara a la atención de esa paciente que tenemos delante ya con su diagnóstico establecido, se diseña un plan para atender y estudiar al resto de los miembros de la familia. Y a aquellos que resulten positivos, que sean portadores sanos de la mutación, se les deriva a una consulta especializada de seguimiento para este grupo de pacientes. O sea que hoy en día prácticamente, vamos, toda paciente que aparece en nuestro servicio con un diagnóstico de cáncer de ovario, ya sea de reciente o histórico, se lleva un estudio de mutaciones de predisposición a cáncer hereditario. Sin que ella tenga que hacer nada especial, o sea, se lo proponemos nosotros. Lo hacéis ya en el Servet y en el clínico lo hacemos, directamente. Pero desde hace bastantes años ya. Yo creo que si hablas con pacientes y tal, todas ellas te dirán que prácticamente ya en la primera visita les estamos haciendo la propuesta de les vamos a realizar un estudio de mutaciones de predisposición a cáncer. Vale. Bueno, pues muchas gracias de todo corazón por estar aquí con nosotras, y ahora paso la palabra a María José, que tiene preparadas también preguntas de Amagema y sobre todo para la doctora Ibáñez y para oncología también. A ver, María José, ¿está por ahí disponible ya? No. Micro, María José, que no se te oye. Abre el micro. Abre el micro, que lo tienes apagado. Ahora. Ya. Vale, le había dado. Bueno, pues estaba diciendo que, bueno, buenas tardes a todos. Me uno a las palabras de agradecimiento que ha dicho Soledad y también los demás de estar aquí en esta conferencia y poder disfrutarla. Y estas palabras de agradecimiento que comparto, sin duda quiero decir a todo el sistema sanitario que a nosotras pues no nos cabía la duda de que iban a estar allí, van a estar al 100% porque llevan muchos años demostrándolo, y así lo sentimos todas, y esto es el sentir de Amagema, que siempre hemos estado muy cuidadas y bueno, y que no nos cabía ninguna duda que el sistema sanitario en esta pandemia iba a estar a tope y al 100%. Dicho esto, quería hacer una pregunta que es general, porque no sé a quién dirigirme, no sé si a la doctora Herrero o Ibáñez, o la doctora Ibáñez. Son preguntas que nos han hecho las pacientes de Amagema y, bueno, la mayoría, como sabéis, son muchas las socias que ya están hace ya tiempo que han dejado el tratamiento, y entonces su pensar es, al haber pasado el cáncer y en estos momentos no llevar ningún tratamiento, si realmente somos consideradas pacientes de riesgo, las secuelas que puede dejar el virus en una paciente de estas características
Y en el caso de tener síntomas leves, si deberíamos de acudir para ingresar en un hospital. Reyes o doctora Herrero. Si queréis, empiezo yo. Yo creo que las pacientes que han superado o que han tenido un cáncer, habría que distinguir dos grupos de pacientes. Una, la paciente que tuvo un cáncer, recibió un tratamiento, está en revisiones, libre de enfermedad. Esta es una paciente que potencialmente es una paciente que está curada, porque si no tiene una recaída, es una paciente que está curada. Entonces yo creo que esta, salvo que el tratamiento sea muy reciente o que tenga alguna complicación grave o alguna enfermedad sobreañadida, yo no la consideraría una paciente con un riesgo especial. Otro caso sería aquella paciente que tuvo un cáncer y ha tenido una recaída o está con un tratamiento en este momento. Esto es otra situación. Entonces yo creo que esta última sí que debería de ser considerada una paciente de riesgo y evitar en la medida de lo posible cualquier riesgo de contagio para ella. Vamos, esta sería un poco la visión que tenemos nosotros en esta situación. Y cuando estamos en un tratamiento hormonal en estos momentos. A ver, el tratamiento hormonal no supone una gran inmunodepresión. Claro, también puede ser un tratamiento hormonal complementario en una paciente sin enfermedad oncológica o una paciente con un tratamiento hormonal de una enfermedad metastásica. Aquí volvemos un poco a la misma separación que había establecido previamente. Si es un tratamiento hormonal y es una enferma o una paciente que tiene enfermedad activa en ese momento, yo seguiría considerándola una paciente de riesgo y especialmente vulnerable. Si es una paciente que lleva un tratamiento hormonal complementario a una cirugía, un tratamiento potencialmente curativo, a ver, el tratamiento hormonal no supone una gran inmunodepresión. Yo creo que esta paciente podría ser considerada pues, una paciente inmunocompetente dentro de la población general. Es que la pregunta en realidad del miedo que tienen es si pasan el COVID, si tienen más riesgo a una recidiva. Bueno, pues yo creo que esa pregunta la vamos a resolver rápidamente porque yo creo que el que tengan una recidiva es totalmente independiente a que si se contagian o no se contagian del COVID. La recidiva pues es un drama en la mayoría de las enfermedades oncológicas, pero el hecho de contagiarse o de enfermar no va a significar un aumento de riesgo de tener una recaída del tumor. Muy bien. Para Reyes, por ejemplo, ¿sí? No, quería un poco abundar en lo que había comentado Ana y deciros que efectivamente por el hecho de haber padecido un cáncer, de momento no hay ningún estudio que concluya que hay más riesgo para padecer la enfermedad por el coronavirus. Y deciros que los auténticos factores de riesgo en esta enfermedad, factores de riesgo no tanto para contraer el virus, sino para tener una forma grave o severa o con un alto grado o un alto componente inflamatorio, son comorbilidades. O sea que es el factores de riesgo, y esto Ramón pues lo puede explicar mucho mejor que yo, es tener diabetes, es ser obeso, es ser fumador, es padecer enfermedades pulmonares crónicas, es decir, son otros factores de riesgo, pero no tenemos ahora mismo datos ni evidencia para poder decir que haber tenido un cáncer sea un factor de riesgo. En ese sentido, transmitir tranquilidad. O sea, que no somos más vulnerables por ello. De momento no hay ninguna evidencia científica en este momento. Se ha publicado un estudio donde no hay ningún dato concluyente. Pues la mayoría de las preguntas de las pacientes van sobre ese tema, así que bueno, voy a seguir, porque dicen, si he sido recientemente diagnosticada de cáncer, que voy a llevar un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, o lo estoy empezando, el contacto con los familiares es peligroso, tengo que tener más precauciones que el resto, ¿se recomienda que yo pueda pasear o me tengo que quedar en casa? A ver,
La paciente vulnerable, en los protocolos que tenemos en atención primaria, no hay ningún problema para que esta paciente, si por ejemplo está trabajando, se le dé una baja laboral. Sobre todo si es una paciente vulnerable que está con un tratamiento quimioterápico o con un inmunomodulador o con corticoides. Vale, eso está totalmente estandarizado y lo tenemos muy claro, tanto los médicos de atención primaria como las mutuas de trabajo, de que la paciente en estas circunstancias pues, se le aparta de su puesto de trabajo a través de un procedimiento de incapacidad laboral. Eso no hay ningún problema. Respecto a las precauciones que tiene que tener, pues son las generales. Evidentemente, pues las visitas, pues contra menos, mejor. Fundamentales, porque son las medidas de distanciamiento social que se nos han marcado desde el Ministerio de Sanidad, desde la Consejería de Sanidad, pues evitar en la medida de lo posible pues el contacto con otras personas, fundamentalmente además si son personas vulnerables, sobre todo pues, con niños pequeños o con adultos ya personas mayores y como bien ha dicho Reyes, pues si la persona además de haber sufrido un cáncer tiene comorbilidades, es diabética, es fumadora, pues todavía hay que extremar más las medidas de protección personal y de aislamiento por duras que sean, ¿eh? El problema ya es pues, cuando pues, es una persona joven, con niños pequeños, pues incluso pues, tenemos que dar recomendaciones incluso duras pues, de distanciamiento social, claro. Sigo con otra pregunta que viene todo, en realidad va todo a lo mismo, es el miedo a que seamos más vulnerables que otras personas por los tipos de tratamientos o por los tipos de secuelas que tenemos. Una de ellas pregunta que después de un tratamiento de Herceptin, al pasar el COVID, puede ser más agresivo. Yo supongo que a lo mejor ni lo sabemos, porque no sé, pero bueno, es una pregunta que tienen las mujeres que han estado en tratamiento con Herceptin. Pues a ver, Herceptin es un fármaco que tiene unas características especiales, es un anticuerpo monoclonal y no produce inmunodepresión. De verdad que en este momento no hay ningún estudio del cual podamos tirar para poder asegurar que suponga o deje de suponer un factor de riesgo. Y como no tenemos ningún estudio, pues caben dos tipos de conclusiones. Uno, primero, que habrá que mantener prudencia y la otra, pues bueno, dado que no es un tratamiento inmunodepresor, pues yo creo que cierto margen de seguridad sí que nos da, que no sería como una quimioterapia que produce inmunodepresión que viene acompañada de un tratamiento con corticoides, es decir, que si la paciente está en tratamiento con Herceptin exclusivamente, un Herceptin de mantenimiento sin quimioterapia acompañante, yo creo que transmitir una cierta tranquilidad, no hay nada que nos haga pensar que pueda ser especialmente vulnerable, pero la prudencia siempre es una buena virtud y, hombre, haría bien esa persona en tratar de protegerse, ¿no? Otra pregunta viene, ya digo que bueno, que viene más o menos de lo mismo, en la otra secuela que es el linfedema, que si puede tener problemas con el linfedema al contagiarse del COVID. Yo no le veo mucha relación, pero no sé si tendrá. No, pues yo creo que no tiene ninguna relación, ¿eh? Está bien preguntarse las cosas, pero en principio no tiene nada que ver pasar una infección por un virus con la aparición del linfedema. Vale. Entonces, bueno, en conclusión, no somos ni más vulnerables ni menos vulnerables, somos de riesgo supongo, como todas las personas del mundo. Que el linfedema quizá el linfedema, el único problema que ha habido durante esta época de pandemia es que los servicios de rehabilitación, pues por las propias medidas de protección, pues han dejado de funcionar en la mayor parte de los servicios hospitalarios.
Entonces el tratamiento fisioterápico que estaban recibiendo muchos pacientes pues ha tenido que suspender por las propias medidas de protección. Ahora poco a poco pues se va a ir retomando, pero fuera de por el hecho de tener linfedema crónico, pues no hay más riesgo que normal que pueda tener una persona. Yo me gustaría comentar que, a ver, no se pueden establecer generalidades. No podemos decir el paciente oncológico tiene un riesgo estándar o el paciente oncológico tiene más riesgo. Habrá que ver qué tipo de paciente es, ¿eh? Entonces, cada paciente tiene que analizar en qué momento de su enfermedad se encuentra. Cualquier duda, preguntarla con el profesional que le está atendiendo. No es lo mismo un paciente con un antecedente oncológico hace 5 años libre de enfermedad que un paciente oncológico que está en tratamiento activo. No es lo mismo un paciente oncológico sin ninguna comorbilidad que un paciente oncológico que arrastre una serie de secuelas como consecuencia de los tratamientos o las cirugías o la propia enfermedad. O sea que habrá que individualizar y ver cada paciente en concreto qué situación está. Cualquier duda que le pueda surgir al paciente, lo mejor que puede hacer es consultar con el profesional que tiene, médico de atención primaria, el oncólogo si tiene una visita prevista con él y tratar de aclarar todas las dudas. Muy bien, pues yo ya, como hay algunas otras preguntas que ya las ha comentado Sole, yo ya no tengo más preguntas para exponer. Muchas gracias por contestar a todas las dudas que tienen las pacientes de Amagema. Y bueno, Sole, creo que tienes... Bueno, pues yo creo que ha sido casi una hora justa y es un tiempo ya prudente porque si no las personas se agotan también. Yo creo que ha sido interesante aclarar bastantes cosas. Ya veis que a veces hay miedo, pero que a veces es cuestión simplemente de dejarlo claro, que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero siempre se piensa que el oncológico es potencialmente mucho más propenso a coger la COVID que otro paciente, pero por lo visto, y afortunadamente es una buena noticia que tampoco tiene por qué ser así, sino que hay mujeres oncológicas que han pasado la COVID y encima lo han superado, ¿no? Quiero decir que eso lo comentaban antes en la tertulia y que normalmente pues que está en el riesgo como está toda la población en estos momentos, ¿no? Daros las gracias por estar aquí, por vuestra disponibilidad, por vuestra facilidad de comunicarse con las pacientes, como siempre, como dice María José, y hasta la próxima, ¿no? Nos veremos en otros acontecimientos. Ahora la consejera se querrá despedir y clausurará. Bueno, yo simplemente quería daros las gracias a todos vosotros y a todos los que nos están escuchando hoy porque, bueno, sois unos excelentes profesionales, está claro, lo tienen claro todos los pacientes, lo tenemos claro todos nosotros, pero también es verdad que esta tarde habéis hecho algo muy importante, es dar tranquilidad, porque el bienestar mental y psicológico también es muy importante en esta enfermedad. Y bueno, estas semanas y estos meses nos han llevado pues a tener cierta intranquilidad y sobre todo más a este tipo de pacientes. Me parece muy importante darles ese apoyo que dais estas semanas pues, con las llamadas que se han hecho y demás. No poder estar en contacto ha sido complicado para todos ellos. Yo creo que hoy ha sido tremendamente importante, de verdad, que les deis ese bienestar psicológico y mental. Y muchísimas gracias por todo. Espero que nos encontremos muchas veces más hablando y avanzando en estos temas cuando queráis. Muchísimas gracias a todos, de verdad.